Segunda de Timoteo, capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo la comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estos versículos me dieron una gran lección y me pusieron en alerta desde que Dios me permitió conocer esta palabra. Mi sentido espiritual está en alerta, porque estos versículos que acabo de leer nos dan una gran enseñanza y nos confrontan con el evangelio del tiempo presente. Nos dan una lección de la que lamentablemente nos hemos desviado, nos hemos apartado grandemente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Tremendo. Esta palabra se está cumpliendo el día de hoy, en este tiempo de la iglesia. Y estoy hablando de doctrina. La doctrina, lamentablemente, se ha desviado mucha doctrina, engañando a millones y millones de cristianos. Dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y dice que vendrán maestros con tremendas enseñanzas y que, bueno, se va a amontonar mucha gente a escuchar a esos maestros, pero su doctrina no es buena, no es sana. ¿Cuál es el punto de que este versículo nos enseña con respecto a la diferencia entre una doctrina sana y una doctrina que no es la voluntad del Señor? Una doctrina ligera, una falsa doctrina. Me refiero al sufrimiento, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el versículo que cambió mi vida. En primer lugar, nos enseña que la sana doctrina se sufre. La sana doctrina nos lleva a padecer. Y ese ejemplo lo tenemos en la vida de nuestro Señor Jesús, por ejemplo. Él padeció tremendamente. Isaías ya nos decía que el Señor iba a ser experimentado en quebranto. O sea, que iba a ser insultado muchas veces, maldecido muchas veces, quebrantado su corazón muchas veces. Se burlaron de él, lo avergonzaron, lo buscaban para matarlo, finalmente lo matan, ¿verdad? Lo hirieron, lo menospreciaron, lo humillaron. Y se cometieron grandes injusticias con él. Hasta cuando le cobraron los impuestos. No era cierto. No debía pagar los impuestos. Y sin embargo los pagó. O sea, eso fue injusto. Pero él no protestó por esa injusticia. El juicio que se le hizo estuvo plagado de injusticia. Se le acusó también injustamente. Se dijeron muchas mentiras de él. Padeció todo eso. Sufrió todo eso por ti y por mí.
El ejemplo que tenemos del Señor Jesús, el ejemplo que tenemos de los apóstoles que padecieron persecución, encarcelamientos, naufragios, azotes, todo lo sufrieron. Y finalmente hasta la muerte. Este es el verdadero evangelio. Porque la sana doctrina tiene sufrimiento. No como en el tiempo presente, que, las enseñanzas del tiempo presente, las que ganan más adeptos, como dice aquí, que se amontonan para oír a esos maestros, ¿verdad? Son aquellos que te hablan bien, que te hablan bonito, que te hacen pensar que Dios no quiere que sufras por nada, que padezcas por nada, ninguna injusticia, nada. Ni persecución. El Señor Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y os persigan. El Señor Jesús dijo: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Y muchas enseñanzas más. La sana doctrina tiene que tener sufrimiento. Al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Eso es sufrimiento. Al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Son enseñanzas del Señor. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque no se comete justicia contigo, sino injusticia. Pero no nos consideramos bienaventurados. Pero la doctrina de hoy dice, ¿verdad?, que Dios está listo para defenderte de cualquier injusticia. Si alguien anda hablando mal de ti, si alguien te robó algo, si alguien está mintiendo, si alguien te maldice, mira, tú nomás órale al Señor y vas a ver cómo Dios va a mandar fuego sobre ellos, sobre tus enemigos. Hoy se busca que los cristianos no sean tocados ni con el pétalo de una rosa. Somos princesas del Señor. Aleluya. Porque Dios dice en su palabra que hay de aquel que toca a mis ungidos. Porque no deben tocar a los hijos de Dios. Porque somos como la niña de sus ojos. Él está en medio de nosotros como poderoso gigante. Bueno, estas cosas, hermanos, nosotros las acomodamos a una vida cómoda. Pareciera que el evangelio de hoy está centrado en una vida llena de comodidad y de placer. Que el cristiano y su familia y todo lo que tiene que ver con la vida de los hijos de Dios, que no haya ninguna especie de mal, ninguna especie de sufrimiento. Y se acomodan versículos y más. Prosperidad, prosperidad, prosperidad. Bendición, bendición, bendición sobre tu vida. Yo te profetizo esto y esto y esto. Bienes materiales, éxito en el trabajo, en la vida, en todo. Y eso es falso. Eso es falso. Esa no es la sana doctrina. Riqueza, riqueza, riqueza. Nada de sufrimiento. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Pablo está hablando y dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Ay, Dios mío, mucha paciencia. Hay que tener paciencia con muchas cosas, sufrir por muchas cosas.
No, antes ahora se nos enseña que todo lo que le pidamos al Señor lo tenemos. Es más, lo declaramos, lo declaramos. Incluso, si Dios no nos lo da, le reclamamos. Fue muy famosa esa oración por ahí que alguna pastora hizo, ¿verdad? En el tiempo en que un siervo de Dios estaba enfermo, diciendo pidiéndole a Dios que lo sanara, que le pedían que lo sanara, y dice, y no aceptamos un no por respuesta. Ándale, cuánta ignorancia y cuánta soberbia en esa oración. Orando a Dios y diciéndole, Señor, te pido esto, pero no acepto un no por respuesta. Amenazando a Dios, obligando a Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Atención con lo que está diciendo Pablo en el verdadero evangelio, la verdadera voluntad del Señor. Y habría muchos versículos para confirmarlo. Dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones. Mira el evangelio de Pablo, en necesidades. No, ahora no. No tienes por qué tener necesidad si nuestro Dios, nuestro Padre es el dueño de todo el oro y toda la plata, hermano. En angustias. No, ahora que nada, no tienes por qué estar angustiado. Para nada. En azotes. Ay, Padre, estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo la palabra del Señor. En cárceles, ay Señor, en tumultos, en trabajos, mucho trabajo, sufrir trabajando, esforzándose, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. Seremos deshonrados muchas veces, humillados muchas veces, discriminados muchas veces. Dice, por mala fama, también por buena fama, pero por mala fama. Como engañadores, se nos tiene por engañadores, sufrimos eso, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y así, la lista es grande, es hermosa. Esta concepción del Evangelio, esto que nos enseña el apóstol Pablo, y que nos enseña con su vida. 3 veces he sido azotado. Primero dice en el 24, en el 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24. 5 veces he recibido 40 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en naufragio en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Padre amado. Desnudez, ayunos, frío. No sé. Pero yo veo el ejemplo de la vida de los siervos del Señor y sus enseñanzas, su doctrina.
Y no me puedo dejar engañar por la doctrina cómoda que nos presenta un Dios cuya responsabilidad es que esté siempre atento a que no nos pase nada, a que no nos falte nada, a que no nos toquen por nada. No, perdón. Yo no puedo aceptar ese evangelio, esa falsa doctrina de comodidad, bendición, prosperidad, placer, felicidad terrenal, pasajera. Yo prefiero creerle al Señor con su ejemplo de vida y los siervos del Señor, sus enseñanzas, y sufrir, padecer por causa del Señor, sufrir la sana doctrina. Este versículo cambió mi vida. Y me dio una gran lección. Espero que esta enseñanza pueda ponerte a meditar un poco, a reflexionar un poco. Y si algo aporta de bendición a tu vida, tomando los ejemplos, muchísimos ejemplos, no me alcanzaría el tiempo para describir todos esos pasajes bíblicos donde estos hermosos siervos del Señor dieron hasta su vida, fueron llevados hasta su propia muerte. Esteban, todos ellos, Felipe, todos ellos, por causa del Señor. Vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, porque muchos maestros irán cambiando esa doctrina, como se ha hecho hasta el día de hoy. Amados hermanos, permanezcamos en esa gran entrega, en esa gran pasión, en ese amor por nuestro Señor, viviendo para Él. Y que Él nos ayude, nos fortalezca, nos consuele para vivir esa sana doctrina que a Él le agrada. Mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así está escrito. Amén. Toda aflicción, todo padecimiento por causa del Señor, todo sufrimiento en este mundo terrenal, temporal, tendrá su recompensa, amén, aleluya, en aquel día. Que el amor del Señor, su gracia y su misericordia reposen sobre ti y toda tu casa. Este versículo cambió mi vida.